bendición de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras. Un mensaje para poder predicarle a la iglesia, y quiero hablar un poco acerca de hay una sangre que habla, hay una sangre que tiene voz, Nosotros no podemos mirarle, hermanos, sus labios, su lengua, su boca, pero sí habla, y esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Glorias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Solo quería leer 2 versículos, pero voy a leer una porción que es un tanto más larga para que podamos entender nosotros a dónde estamos parados, a dónde hemos nosotros arribado, a dónde hemos llegado. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios por siempre. Hebreos 12 lo tenemos todos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 12, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, o sea, que sea un apóstata. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Oremos a Dios, por favor. Padre, gracias. Yo te doy esta tarde, Dios mío, por tu palabra, la sangre que habla, Señor, de la cual nosotros hemos tomado parte, y ahora al ser partícipes, Dios mío, tenemos la eterna salvación. La redención la hemos recibido, Señor, mediante la misma. Suplico en esta hora de la tarde, Dios mío, que la iglesia que está reunida en la brevedad de la palabra, Señor, en la cual estaremos exponiendo, Dios mío, el consejo y tu voluntad, suplico que seamos nosotros responsables y estemos atentos, Señor, que no descuidemos absolutamente nada de estas promesas y de estas amonestaciones que son necesarias para nuestro diario vivir y para permanecer firmes en nuestro Señor Jesucristo.
Señor, háblanos ahora, que podamos nosotros reconocer, Padre, la dependencia que tenemos de ti y el interés tuyo por sostenernos siempre en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Sangre que habla. Cada uno de nosotros, hermanos, a través de nuestros peregrinajes, nuestro caminar con el Señor Jesucristo, hemos atendido y hemos aprendido en las demandas del Señor, el rigor de las demandas de Dios. Hermanos, que es necesario en nuestras vidas para poder entrar nosotros a la presencia de Dios, que tengamos que cruzar y reconocer primero a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque si esto no sucede, difícilmente nosotros formaríamos parte de la familia de los salvados. Porque en nosotros no se habría efectuado lo que llamamos, hermanos, el lavamiento por la sangre de nuestro Señor Jesucristo de nuestros pecados. No se estaría realizando o ejecutando la remisión de los pecados, porque solo es a través de la sangre del Señor Jesús. Ya nosotros tenemos indicios, señales, y como dijo el escritor San Pablo, que lo que en el Antiguo Testamento fue escrito era solamente una sombra de la realidad, de lo que habría de venir, de lo que ahora nosotros como iglesia, no como el pueblo de Israel, sino como iglesia, ahora participamos y hemos sido hechos nosotros acreedores de esta magna gloria, como es la vida eterna. En los tiempos antiguos, el Señor había hablado al pueblo de Israel, hermanos, a través de los jueces, a través de los profetas. En este caso, hablando en la ley a través de Moisés, él habla en el libro de Levíticos y le dice claramente que era necesario, que tenía que haber derramamiento de sangre para cubrir el pecado del hombre. El hombre en su naturaleza, desde el momento de su creación prácticamente, o cuando Dios les dejó la oportunidad de escoger, ellos optaron por el pecado. Cuando Dios descendió una tarde, los encontró, hermanos, acobardados, escondidos, ofuscados, hermanos, avergonzados, y Dios les habló y ellos entendieron de que algo había ocurrido y Dios lo sabía de antemano. Ahora Dios pregunta y le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le dice al hombre y a la mujer, y ellos expresaron las razones por cómo se sentían así. Ahora dice la Biblia de que Dios tomó un cordero, hermanos, lo sacrificó, tomó sus pieles y los cubrió. Para que hubiese esa cobertura sobre ellos, sus cuerpos fueran cubiertos, tuvo que haber un sacrificio, sangre tuvo que haberse derramado. Ahora, en el libro de Levíticos, el Señor le habla al hombre y le dice que sin sacrificio no había remisión de pecados. El hombre pecaba delante de Dios, por consiguiente tenía cada tiempo traer, hermanos, un carnero, un cordero delante del sacerdote, y de esta manera el sacerdote lo sacrificaba. La sangre, hermanos, o el sacrificio del cordero significaba delante de Dios que la muerte del animal era la representación de la muerte de la persona. Ahora esta persona había muerto prácticamente en una forma simbólica, y la sangre, hermanos, se rociaba, se derramaba, Dios la aceptaba, se sacrificaba el holocausto, Dios lo recibía y la persona era absuelta. Y esto tenía que hacerse constantemente, tenía que hacerse, hermanos, periódicamente. El sacerdote lo hacía en una forma colectiva por todo el pueblo una vez en el año. Y el sacerdote, dice la Biblia, que entraba al templo no sin sangre, no podía entrar sin sangre. Había requerimientos, había requisitos. Este hombre primeramente tenía que ofrecer por su propia vida, por su propia alma, porque si esta persona entraba al lugar santísimo, atrás del velo del templo o del altar mayor, entonces esta persona iba a perecer indefectiblemente. En estos sacerdotes había una gran demanda. Tenía que haber una dedicación, una santificación. Tenía que haber, hermanos, una dependencia de Dios y un temor de Dios para poder ejercer este trabajo. Ellos sabían que si Dios no los aceptaba, ellos morían aún en el altar. Por eso en sus vestiduras, estos sacerdotes
hermanos, en los bordes de sus vestiduras traían unos utensilios al estilo de campanas, que mientras ellos ofrecían el incienso, hermanos, en el altar, las campanas sonaban cuando ellos avanzaban y caminaban. Pero en una de sus piernas tenía una cuerda atada, hermanos, que daba desde la puerta hasta donde él se encontraba. Cuando se sentía que las campanas dejaban de sonar, es porque el sacerdote había muerto en el altar, ofreciendo el sacrificio. Y esto es lo que sucedió cuando, hermanos, el padre de Juan entró al templo a adorar, a ofrecer, y no salía. La gente estaba preocupada afuera. Pero cuando Juan sale, dicen algo ha pasado, porque Juan sale mudo. Dice Juan, algo le ha sucedido. Pero estaban preocupados porque nada acontecía. Había rato y Juan no salía. Como un sacerdote ofrecía a Dios. Ahora bien, estos hombres entraban, ofrecían por ellos mismos, se santificaban delante de Dios y luego sacrificaban el animal a favor del pueblo. Esta sangre rociaba el pueblo, rociaba el altar, se quemaba y Dios lo recibía. Tenían 2 carneros cada año, uno lo sacrificaba. En el otro, el sacerdote ponía sencillamente sus manos en él y vivo lo dejaba ir al desierto para morir solo en el desierto. Allá él llevaba prácticamente el pecado del pueblo. Este era un simbolismo. Hermanos, se ponía las manos sobre el carnero y era enviado solo al desierto para morir allá solo. Nadie estaba con él. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cumplió todos estos requisitos. Él fue el carnero o el cordero que quita el pecado. Él fue sacrificado. Y después, el pecado que fue cargado sobre sus espaldas, Él lo soportó solo. El pueblo le abandonó. Los seguidores le abandonaron. Incluso Él se sintió abandonado por el mismo Padre. Y Él clamó a Dios y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dios no lo había abandonado. Sencillamente Dios no podía ver lo que había sobre sus espaldas, que era el pecado. Él murió prácticamente solo. Dice Hebreos que Él murió y sufrió afuera del campamento, para que la palabra del Señor tuviese que cumplirse de esta manera. Ahora vemos nosotros, hermanos, en el tiempo de la liberación, en el libro de Éxodo capítulo 12, el Señor ordena al pueblo a través de Moisés que tienen que sacrificar un animal. Y la sangre de este animal tenían que tomarla y untarla en los postes de las puertas de sus casas, en los dinteles, en sus ventanas, porque ese día el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto. Y en la casa donde no hubiese la sangre, donde no hubiese la representación de que ya había un sacrificio acontecido o sucedido, el ángel de la muerte iba a entrar, porque era necesario que hubiese muerte, para que el hombre reconozca que Dios es soberano en todas sus demandas. Entonces, el ángel de la muerte aparece en la medianoche, y todo hogar de hebreos donde había sangre en las puertas, el ángel de la muerte pasaba de alto, pasaba de largo. Esto es lo que significa remisión, cubrir. Hermanos, significa sencillamente el perdonar, el tapar. Entonces, el ángel pasa y entra a las casas de los egipcios y, hermanos, destruye a todo primogénito. Este animal que había sido sacrificado y la sangre había sido untada en los postes de las puertas, en las casas, tenía que ser prácticamente cocinado, preparado en el fuego. La Biblia dice que cada parte de él tenía que ser quemado, cocinado. Y, hermanos, y nada tenía que desperdiciarse. Entonces, tenía que comerse su carne, el carnero, toda la familia que estaba dentro de esas puertas, y la sangre en las puertas. Esto es lo que dijo a Jesucristo cuando Él padecía por nosotros, o cuando estaba sentado, hermanos, en la última cena del Maestro sobre la faz de la tierra con sus discípulos. Y Él dijo: cómo he anhelado, cómo he deseado comer esta Pascua con vosotros, comer esta cena. Entonces, sentados a la mesa, los ojos de los discípulos estaban puestos en Él. Algunos no entendían, posiblemente estaban un tanto desorbitados cuando Él decía: mi última cena. Uno ya sabía lo que iba a hacer. El Señor se lo dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Yo lo entendía,
que era Judas que lo iba a entregar, los otros discípulos se quedaban como viendo uno a otro. Cuando dijo el Señor: uno me va a traicionar, todos preguntaron: ¿seré yo, maestro? Ahora Cristo toma el pan y lo bendice, y Él dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aquel cordero que fue sacrificado allá como la Pascua, hermanos, en el libro de Éxodo 12, ahora, hermanos, estaba prácticamente representando, hermanos, ese cordero aquí en el Nuevo Testamento. Era nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1 verso 29, Él dijo: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahora Cristo dice: tomad, comed, esto es mi carne, que por vosotros es partido. Después de que les hubo repartido el pan, tomó la copa y dijo: bebed todos de la copa, esta es la representación de mi sangre. Todo aquel que come mi cuerpo o mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, no tendrá muerte en él. Esta sangre es la que nosotros estamos mirando ahora, a la cual el escritor de los Hebreos, hermanos, nos aconseja y nos regaña a nosotros, para que la iglesia, para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios, para que el joven de Dios, la jovencita de Dios y los niños que tienen conocimiento, que tienen razonamientos, hermanos, no puedan pisotear. Porque Dios, dice el último verso que leíamos, es fuego consumidor. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. El hombre que peca delante de Dios tendrá que morir indefectiblemente. Porque cuando este pueblo de Israel fue llamado o fue llevado al monte Sinaí, y Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con Moisés, ellos escucharon, ellos vieron el monte humear, ellos vieron y escucharon el sonido de la bocina, oyeron la voz que hablaba de arriba y que decía claramente que ni uno de ellos podía tocar el monte, ni una bestia, porque el que se acercase iba a perecer. Ahora, si Dios estaba lanzando una amenaza de muerte a aquel que estaba, hermanos, en vida corrupta, al acercarse al monte iba a morir, ¿qué va a suceder con la iglesia? Dice el escritor que no se ha acercado al monte que humeaba, donde sonaba la trompeta o la bocina, allá donde se oía la voz. Allá no nos hemos acercado a ese lugar, nos hemos acercado a la santa ciudad de Dios. Hemos venido al trono de Dios, hemos pretendido acercarnos a las moradas del Señor. Por consiguiente, si nuestra vida no tiene, hermanos, los requisitos o no cumple los requisitos establecidos por Dios, las demandas que Él tiene para nosotros, nosotros también seremos asalteados. Dios no puede ser burlado. Dios no juega con el hombre. Todo lo que el hombre siembra, esto el hombre cosecha, su nombre. Por consiguiente, ahora nosotros que somos la iglesia del Señor, dice la Biblia que debemos de andar y debemos de conducirnos siempre con temor y temblor. Tenemos que caminar en la dimensión, en la dirección que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que perecer como ellos perecieron. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Corintios, en el capítulo número 11, que cuando nosotros participamos, y no quiero meterle miedo a ninguno de ustedes, quiero que tome conciencia de que esto es lo más imprescindible de la iglesia, participar. Esto se hizo para nosotros, el sacrificio fue para nosotros. Cuando nosotros no lo tomamos en cuenta, no lo tomamos en serio, estamos menospreciando a Dios, estamos menospreciando el sacrificio que Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad el hacernos acreedores de este gran beneficio. Ahora bien, la palabra del Señor dice en el primer libro de Corintios 11 que cuando vamos a participar en la mesa del Señor, que tengamos cuidado, que nos frenemos, que veamos adentro nuestro, que nos escudriñemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay algo que acontece. Los hombres participamos apresuradamente, unos lo hacemos por vergüenza, por lo que pueden decir, porque si no participo, entonces, hermanos, van a decir que yo estoy en pecado. Lo hacen de esta manera.
¿Me entiende? Entonces no podemos hacerlo apresurado, tenemos que escudriñarnos. Dice la Biblia, porque hay muchos que ahora, oiga, están enfermos, están debilitados y otros ya se murieron. La sangre del Señor, el sacrificio del Señor no es en vano. Esto tiene un peso, esto tiene un valor y nosotros tenemos que aprender a respetarlo. Entonces, estamos nosotros en nuestro diario vivir un tanto, hermanos, desequilibrados, porque aquí dice la Biblia que hay que hacer sendas derechas para que no se salgan los cojos del camino, sino que caminemos siempre derecho. Entonces estamos en esa condición. Vengamos al Señor, reconciliémonos con el Señor, arrepintámonos delante de Dios. Algunos, dije yo, participan estando en esta condición y otros no participan. Entonces, ¿qué sucede cuando no participamos del sacrificio? La Biblia dice que cuando participamos, la muerte del Señor anunciamos. Anunciamos que Él murió por mí. Anunciamos que yo soy acreedor de esto. Anuncio a los ángeles, anuncio a los hombres de que yo soy parte de la iglesia y del cuerpo del Señor. Pero si no participo, entonces ¿a dónde está mi posición? Es necesario. Por eso el hombre tiene que santificarse. Ahora, el hombre que puede participar de ello tiene que estar en orden y en regla delante del Señor. Y repito, si usted tiene esas reglas cumplidas, pero hay algo que necesita arreglar delante del Señor, entonces se viene delante de Dios, se reconcilia, Dios le perdona. Dios le perdona. Hay que prepararse constantemente. Entonces, dice el escritor, ¿qué sucede? Nosotros no hemos venido allá a la compañía, o mejor dicho al monte, sino que nos hemos acercado, dice el versículo número 22, al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora, la sangre de Jesucristo derramada por el pecado del hombre es el tema sumamente importante de la Biblia. No es el tema, por decirlo, hermanos, único. No, hay muchos temas doctrinales bíblicos, pero sin la sangre de Jesucristo no hay temas en la Biblia que tengan, hermanos, razón. ¿Por qué? Porque hemos aprendido nosotros que después de la sangre es que la vida de nosotros entonces tiene una razón de ser. Ahora, la sangre del Señor es el tema fundamental y sumamente importante en la Biblia, así como ha sido el centro de muchos, hermanos, salmistas, de muchos himnos cristianos que nosotros entonamos constantemente. El hermano cantaba y decía que por su sangre nosotros hemos sido redimidos. Por su sangre Él nos ha apartado, Él nos ha escogido. Usted no se siente privilegiado, iglesia. La sangre del Señor lo ha apartado a usted y lo ha puesto a un lado solamente para Él, a su nombre. Entonces, al ser este el tema fundamental, entendemos nosotros también que este será un tema del que se podrá cantar aún en el cielo. Allá, hermanos, nosotros, dice la Biblia, según el libro de Apocalipsis, y lo hemos leído, ayer leímos brevemente, dice que hay un ser que está sentado al lado del Padre, y este ser tiene marcas. Esto representa los sufrimientos por nosotros, la iglesia. Al llegar arriba, estas marcas no se le han borrado todavía. Nosotros vamos a mirarlas y vamos a preguntar, como dice el libro de Zacarías, en el capítulo 12, en el capítulo 13, este que te ha traspasado, ¿a dónde te hicieron esto? ¿A dónde te hirieron las manos? ¿A dónde te maltrataron los pies? Vamos a preguntar, muchos vamos a preguntar, y el Señor nos dirá, con esto yo fui traspasado en la casa de mis hermanos, en la casa de mi padre, mi pueblo me traspasó. Entonces, nosotros podremos mirar el sacrificio que Él hizo por nosotros y cantaremos. Ojalá que pudiésemos cantar este cántico que es muy bonito e inspirado. Con tu sangre nos has redimido y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. En la tierra, hermanos, en el cielo se canta y en la tierra es protección para el creyente. Sin la sangre del Señor
no hay remisión de pecados. Es necesario que Jesucristo tuviese que padecer. La sangre de Abel nos habla a nosotros. Por eso es que el versículo 24 dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, hermanos, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel habla de la venganza y del pago que vendrá para aquel que es culpable. Es la recompensa para aquel que es culpable. Tendrá que morir. Ese tendrá que perecer eternamente separado de Dios. Esto es lo que habla la sangre de Abel. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene una voz mejor, tiene una voz más alentadora, tiene una voz más gloriosa. Es una voz eterna. Nos habla del perdón, nos habla de la restauración, nos habla del acercamiento a Dios, nos habla de que hemos sido redimidos, de que nosotros hemos sido restaurados ahora. Antes éramos hombres ajenos, mujeres ajenos al pacto, a las promesas, hermanos, a todas este tipo de cosas, al cielo, a la gloria de Dios. Pero ahora somos nosotros los acreedores de este grande beneficio. A su nombre, iglesia. Solo a la iglesia le pertenece. Estos no son para el montón de locos allá afuera. Esto es para la iglesia solamente, a su nombre. Sí, porque muchos pretenden creer en el Señor, pero pisotean la sangre de Jesucristo. Maltratan al Señor Jesús. Y la Biblia dice que es imposible. Es imposible que Dios deje pasar por alto todo este tipo de cosas. Entonces, ¿en dónde habla y a favor de quién nos habla esta sangre? ¿En dónde y a favor de quién esta sangre nos habla? Nos habla ante Dios. Nos habla ante Dios, hermanos, en ese lugar a donde nosotros venimos diariamente, dice el libro de Hebreos 4:16, a postrarnos delante de Dios. Esta sangre habla delante de Dios. Cuando estamos nosotros mal, cuando estamos nosotros en pecado, cuando estamos nosotros desviados y el Señor quiere como destruirnos, hermanos, como lo hizo el Señor incluso con Moisés. Dice la Biblia que Dios se le puso en el camino, iba a matar a Moisés, pero Séfora, su mujer, dice la Biblia que tomó a su hijo y entonces lo circuncidó. Y le dijo Séfora a su marido: esposo de sangre me serás. Ahora, Dios no lo destruyó porque había sangre en ese lugar. No destruyó a Moisés. Ahora, cuando nosotros estamos para ser destruidos, el Señor Jesucristo se presenta delante de Dios y expresa lo que Él hizo por nosotros. Él muestra sus manos, Él muestra sus pies y muestra su espalda. Él tiene las marcas todavía, hermanos, de la corona de espina, y hay señas de que hay sangre en él. Apocalipsis dice de que el caballo blanco trae un jinete, y este jinete, dice Apocalipsis 19, trae una vestidura. Y esta vestidura no es una vestidura blanca, sino que es una vestidura teñida en sangre. Significa de que el vestido de Jesús al lado del Padre no está blanco, sino que hay sangre en sus hermanos, en su vestido. Esta es la sangre que brota constantemente, representando el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No ha cesado. El Padre mira la sangre, el Señor se la muestra y dice: eres digno todavía, ten paciencia con Él. Y Dios nos perdona. ¿A dónde habla esta sangre? En el mismo trono de Dios. Si Jesucristo no estuviese en esa condición delante de Dios, no hubiese iglesia sobre la tierra. No hubiese iglesia sobre la tierra, porque día con día, mañana con mañana, nosotros caminamos en oscuridades muchas veces. Pero ahí la sangre del Señor nos alumbra y de ahí nos liberta el Señor. ¿A dónde nos habla? ¿O a dónde habla la sangre del Señor y a favor de quién? Ahí a donde Satanás acusa. Ahí a donde llega Satanás y acusa, ahí habla la sangre del Señor, porque Satanás se presenta delante de Dios. Y esto lo sabemos por los escritos. Dice la Biblia en el libro de Job, los primeros 2 capítulos, que entre los hijos de Dios está también Satanás como creador. Este soberbio que un día era un ángel, y escuche, porque la soberbia y el orgullo, esto es lo que logra. La soberbia, hermanos, sacó arrastrado a un ángel de Dios y lo convirtió en demonio. Y esta es
este es el final de todos aquellos que abrazan y guardan este tipo de mal, que es la soberbia y que es el orgullo. Entonces Satanás se presenta delante de Dios y le dice el Señor: ¿de dónde vienes, Satanás? Y él responde: de andar por la tierra, de rodear por ella, de supervisarla. ¡Qué supervisor más tremendo! Y el Señor le dice: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él? Y él lo acusa, y él le dice claramente: ¿cómo no va a temer Job a ti, Señor, en balde? El Señor Job no va a temer de balde. Él sabe que todo le has protegido, por eso él te teme. Tócalo tantito y te vas a dar cuenta. Este es el trabajo del diablo. Constantemente este es el trabajo del diablo. Entonces, pero la sangre de Jesús habla a favor nuestro en esa situación, en ese lugar. Apocalipsis 12, versículo 10 y 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, dice el verso 11, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron la vida hasta la muerte. Estamos aquí todavía. ¿Con qué le hemos vencido? Con la sangre de Jesucristo. Le hemos vencido con la palabra del testimonio. Alabado sea el Señor por siempre. A su nombre, iglesia, a su nombre. Entonces, ¿a dónde habla y a favor de quién? Donde todas las cosas están reveladas. Hebreos 4:13 dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero cuando nos presentamos delante de él, tenemos las marcas, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6. De aquí en adelante, dijo, el resto de sus enemigos, ninguno de ustedes me cause molestia, porque traigo las marcas de mi Señor Jesucristo grabadas en mi espalda. Ahí traemos nosotros las marcas en nuestro corazón, el sello que el Señor puso con la sangre de Jesucristo, que pertenecemos a Él. Ahora nosotros no somos sencillamente un pueblo, somos la nación santa de Dios, pueblo adquirido por el Señor. Somos la iglesia del Dios vivo, su nombre. Ahí habla la sangre de Jesucristo, mejor que la sangre de Abel. ¿A dónde habla entonces y a favor de quién habla la sangre? Donde nosotros seremos juzgados un día. La sangre está delante, hermanos, representándonos, preparándonos el camino. Dice la Biblia en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 5 y el versículo número 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habrá recompensa, pero a favor de nosotros tenemos la sangre de Jesucristo. ¿Y quién podrá acusar a los redimidos? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Y no solo eso, sino que también es el que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. A su nombre. ¿Quién podrá acusar a los escogidos del Señor si la sangre está a favor nuestra? A su nombre, iglesia. Dale un aplauso fuerte al Señor por su gloriosa sangre. Aleluya. ¿A favor de quién entonces habla la sangre? A favor de los que han creído en Jesucristo para salvación. Todos nos presentaremos delante de Dios, pero el Señor Jesucristo, hermano, nos ha dicho que Él nos ha redimido a través de su sangre. Y si esta sangre habla ante Dios, ¿de qué habla? ¿O de qué le habla a Dios esta sangre? ¿De qué le habla a Dios? Esta sangre le habla a Dios de Cristo. Le habla de que Él se despojó a sí mismo, tomando condición de siervo, de hombre, y estando en esa situación, Él se entregó a sí mismo. Le habla del desamparo, le habla de que Él fue abandonado prácticamente por causa nuestra. Le habla a Dios de que Él fue crucificado
Le habla a Dios de que Él fue muerto por nuestros pecados. Dios lo sabía. Y Hebreos lo dice claramente en el capítulo número 10, que Dios le preparó un cuerpo y lo envió a este lugar. ¿A qué? A morir por cada uno de nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario. Dios sabía a qué venía su Hijo, y esto le recuerda a Dios que ya hubo un pago que se efectuó a favor nuestro para ser redimidos a su nombre. Le habla a Dios del Cristo que fue menospreciado, del Cristo que fue golpeado, del Cristo que fue vituperado, del Cristo que fue despreciado y señalado, del Cristo que fue difamado, del Cristo que fue aborrecido, prefiriendo a un pecador y perverso en lugar de Él. Le habla, hermanos, de que Él es el único mediador entre Dios y la tierra, entre el cielo y la tierra. No hay nadie más, solo nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, porque no hay dos nombres, hermanos, en que podamos ser salvos, sino solo uno. No es la Virgen María, no es San Pedro, no es San Pablo, no es ninguno de los profetas, ninguno de los grandes. Solo Jesús de Nazaret. Solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos nosotros, a su nombre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al cielo, nadie llega al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Algunos no tienen padre, algunos solo tienen a Jesucristo, no tienen padre, son huérfanos. Gloria a Dios. No tienen tampoco la gloria del Espíritu Santo en ellos. Son huérfanos. Pero a mí me dice la palabra del Señor que en el cielo tres dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Ahora, ¿de qué habla la sangre ante Dios? Del pecado que ha sido juzgado y del precio que ya ha sido pagado, que no fue poco. No fue poco. Pedro dice: sabiendo que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Escuche esto, para que un judío abandone su tradición, tradiciones que habían heredado de los padres, de allá desde el antiguo tiempo, que venían de generaciones en generaciones. Estos son celosísimos. Pero ahora Pedro dice: ya nosotros fuimos redimidos de esa condición. Nosotros creíamos estar bien, pero ahora hemos abierto los ojos. La sangre, la palabra, el Espíritu nos ha abierto los ojos. Antes eso era para nosotros de gran valor, pero que hay algo que es superior todavía. Repito lo que dije al principio: la sombra es lo que muchos han abrazado, pero nosotros abrazamos la verdadera luz. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres han amado más las tinieblas que esta luz. Yo abrazo la verdadera luz. Pablo decía: aquellos que se aferran y que se refugian en la ley, malditos sois. Aquellos que viven de acuerdo a la ley para hacer sus obras. ¿Por qué? Porque no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda cumplir el mandamiento de la ley. Cristo lo dijo claramente. Era difícil, por eso tuvo que aparecer el Señor Jesucristo. Los hombres no podían cubrir la ley, pero Cristo vino y cumplió la ley. Ahora en nosotros Cristo es la ley. Mateo 5 dice: no creáis que yo he venido para abrogar la ley y a los profetas. Yo he venido para cumplir la ley. En Cristo está el cumplimiento de la ley. Entonces nosotros no estamos en maldición, sino que estamos en la gracia. Ya hemos entendido, dijo Pedro, que hemos sido rescatados por precio. Y el precio que se ha pagado no es cualquier precio. No son libras esterlinas inglesas. No estamos hablando de franco suizo. No estamos hablando de dólares verdes. No estamos hablando de lempiras ni quetzales. Estamos hablando de la sangre del Cordero Mancha, tierra baja, del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, a su nombre. Esto es con lo que nosotros hemos sido rescatados. Pedro dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pedro 1. Lo heredamos nosotros, no con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino que fuimos rescatados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué le habla la sangre del Señor? O en el cielo, del perdón que ha sido prometido a todo aquel que le confiesa.
Primera de San Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y el verso 10 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces hacemos al Señor mentiroso. Dios no es mentiroso, Él sabe que en el hombre siempre hay pecado. Por eso es que dice en el mismo libro, capítulo 2, versículo 1 y 2, que el que ha pecado, que tenemos un abogado para con el Padre. Tenemos un abogado, Cristo Jesús, el Redentor de nuestras almas, a su nombre, iglesia. Entonces hemos sido nosotros rescatados. Cristo nos ha perdonado, hermano mío, solamente por su sangre, por creer en Él. Ahora, ¿de qué habla o de qué habla la sangre a los creyentes? A los creyentes, voy a apresurarme, a los creyentes nos habla del perdón que se obtiene solamente mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8 de Romanos 4 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces entendemos que por la sangre hemos sido perdonados, porque hemos creído en Jesucristo, el Redentor de nuestras almas, a su nombre. Por eso es que Pedro, cuando aquel grupo de hombres que estaban en Jerusalén se agolparon al aposento alto, hicieron la pregunta y él dio una respuesta. La pregunta es: varones, ¿qué haremos nosotros para ser salvos? Y la respuesta de Pedro fue: bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga esto, era necesario porque ellos no estaban entendiendo de que Jesucristo es el único que puede perdonar el pecado del hombre. No habían entendido. Ellos entendían el Antiguo Testamento, pero no recibían el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora Pedro les da, hermanos, una purga y les dice ahora: bautícense en el nombre de Jesús, al que ustedes despreciaron. Esteban se lo dijo más adelante: vosotros habéis sido entregadores de sangre inocente, vosotros que llenáis la medida de vuestros padres, vosotros que habéis crucificado al dador de la vida, al Hijo del Dios vivo, ustedes son tan culpables que vuestros padres, les dijo Esteban. Y estando en esa condición, lo lapidaron, porque les hablaba muy claro y les hablaba, hermanos, muy directo. Ellos no creían en Jesucristo. Los judíos no han creído todavía en Jesucristo. Pero bienaventurados somos nosotros, hermanos, que el Señor no nos inculpa de pecado. El Señor nos ha limpiado, y a su nombre, iglesia, a su nombre, iglesia, el Señor no nos inculpa de pecados. Aleluya. Entonces, ¿de qué nos habla? Como cristianos, la sangre del Señor nos habla de seguridad. Nos habla, hermanos, de la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. O sea, nos habla de seguridad. Apocalipsis dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir para probar a todos los moradores de la tierra. Por cuanto tenemos la confianza y la fe, nos habla de la seguridad que en Cristo nosotros tenemos. También nos habla de paz. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo número 5, en el versículo número 1: justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz implica no estar en enemistades. Paz implica no estar en pleitos. Esto es lo que implica la paz: tener confianza, tener sosiego, tener tranquilidad. El salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré. No hay hombre que esté mal con Dios y pueda dormir tranquilo. Aunque los hombres pecadores de este tiempo, al no aceptar
hermanos, a Jesucristo, estos duermen más tranquilos que cualquier evangélico. Pero viene el momento en que se van a despertar. Van a despertarse. Por eso la Biblia le habla a la iglesia: levántate. Si estás en esa condición de entre los muertos, levántate, porque Dios trae juicio para ellos. Y Dios no quiere a la iglesia en medio de ellos. La sangre ya nos ha rescatado de esa condición a su nombre. Esta sangre nos habla a nosotros de sanidad. Dice el libro de San Mateo en el capítulo 8 y el verso número 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mira acá, por favor, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso es que Cristo en Isaías 53 se menciona en una forma tan clara y amplia el cuadro, el panorama de su vida, de sus sufrimientos y las razones por las cuales Él fue quebrantado, fue maltratado sencillamente por nosotros. Pero Él, estando en esa situación, lo hizo con propósitos definidos. Y el propósito más glorioso es para darnos vida a nosotros. Y a través de ese derramamiento de sangre, de esas llagas, de esos golpes en sus espaldas, Él nos estaba dando la sanidad. Él nos estaba dando liberación aún de la enfermedad. Así que la sangre nos habla de que en Cristo tenemos perdón, que en Él tenemos seguridad, que en Cristo tenemos paz y que de Él recibimos la sanidad. Alabado sea Cristo por siempre. Dale un aplauso fuerte al Señor esta tarde. Y yo termino con esto. Hay una demanda. Hay una demanda de esta sangre. ¿Qué es lo que le pide a los cristianos esta sangre? ¿Qué es lo que demanda de cada uno de nosotros esta sangre? La Biblia dice que demanda que nosotros creamos en Jesús. Demanda fe en nuestro Señor Jesucristo. Es necesario. Sin la fe nosotros no podemos agradar al Señor Jesucristo. La fe es sumamente importante porque por la fe vive la iglesia. De la fe depende la iglesia. El justo vive por la fe. El hombre, la mujer justa viven por la fe. Sin la fe es imposible que nosotros agrademos al Señor Jesucristo. Es necesario que aprendamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la sangre a nosotros como cristianos? Nos pide que seamos agradecidos. Nos pide que nosotros, hermanos, reconozcamos el valor, el verdadero precio que es la sangre de un macho cabrío que cada año era sacrificado uno a favor del ser humano. Hebreos dice claramente, este libro que nosotros leemos, que el Señor Jesucristo entró al lugar santo no con sangre ajena de toros ni de machos cabríos, de animales engordados, sino con su propia sangre. Y no solo entró al lugar santo, al templo, sino que entró al mismo cielo, entró a la misma morada del Dios eterno. Hermanos, por consiguiente, nosotros tenemos que tener gratitud para con el Señor por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora la Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice la Escritura en el capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó en la diestra o a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque el sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que representan las ofrendas o presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Pero ahora, tanto mejor ministro
gloria al Señor, o ministerio es el suyo, cuanto es un mediador de un mejor pacto, establecido sobre, hermanos, mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo les dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, como el pacto que hice con sus padres en los días en que los tomé. Ahora este es el mediador de un nuevo pacto. Y él le dijo: ha dado por viejo al primero, y lo que ahora será por viejo, esto significa que ya se ha envejecido y está próximo a desaparecer. Pero este pacto es eterno, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él es nuestro maestro, Él es nuestro enseñador, Él es nuestro director. Por consiguiente tenemos que tener gratitud para con Él. A su nombre. Entonces Él nos pide que tengamos una gratitud manifestada. ¿Cómo la vamos a manifestar? Por medio de nuestra consagración. Es necesario consagrarnos al Señor. Él dio todo por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Nadie daba una peseta mojosa por nosotros. Nadie, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Jesucristo no dijo: no tengo suficiente para todos. Jesucristo dijo: aquí hay sobra, muchacho. Aquí hay sobra. Y para que el diablo se diera cuenta de que Jesús no anduvo con reservas para con la iglesia, para con todo aquel que cree en Él, permitió que se le abriese el costado y no quedase una gota de sangre en su cuerpo. Todo se derramó por nosotros. De ese costado usted y yo nacimos. Ahora Él dijo: mi iglesia ha sido edificada sobre esta roca. Gloria al Señor. Esto habla de odio al pecado y santificación de una vida. Amén. Mi pregunta es, o la pregunta de la sangre a la iglesia en esta hora es: hermanos, ¿habla la sangre de Cristo ante Dios a su favor? ¿Habla la sangre de Cristo ante Dios a favor suyo? ¿Lo hace el Señor de esta manera? ¿Lo limpia? ¿Lo salva? ¿Dándole la seguridad de la vida eterna? ¿Lo hace? ¿Siente que lo hace de esta manera? Entonces, si esto sucede, si la sangre de Jesús habla ante Dios por usted y la sangre de Jesús lo limpia, dándole seguridad de vida eterna, entonces consagre su vida a Jesucristo. Consagre su vida a Jesucristo, porque esta sangre habla mejor que la de cualquier ser humano sobre la paz de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Se aproximan los juicios